Muy buenas tardes. Quiero agradecer principalmente al doctor Juan Carlos Ocampo y a cada uno de ustedes por su presencia. El día de hoy voy a tratar el tema relacionado a la ética y salud pública, pero me pareció mucho más práctico, más interesante, creo yo, desarrollar este tema basándonos en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? En el contexto de la pandemia. Y vamos a ver cómo el ámbito de la salud pública con la ética, que es el paraguas de todas estas ciencias relacionadas a la reflexión, no solamente de lo moral, sino de aspectos también relacionados a medio ambiente, etcétera, son tan interesantes y tan oportunos en este contexto. Entonces, para empezar, ya creo que como todos ustedes saben, vamos a definir qué cosa es salud pública, ¿no? Salud pública es una respuesta organizada de una sociedad, ¿no? Dirigida básicamente a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad, previniendo enfermedades, lesiones e incapacidad. Bueno, sabemos todos que la salud debe estar comprendida en la expresión de mayor grado de bienestar del individuo y de la colectividad. Ojo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mediado por conjunto de factores sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales, comportamentales y biológicos. Entonces, la salud pública, como vemos, tiene un ámbito bastante amplio, muy contextual, no solamente enfocando la parte biomédica, sino la parte de medio ambiente, factores sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es tan interesante la salud pública y por eso he querido un poco enfocarlo desde lo que está sucediendo en la actualidad y nos mantiene en vilo la pandemia. Por eso también es importante cambiar un paradigma de la salud priorizando la promoción de la salud y no solamente el cuidado. No solamente ustedes se están formando para curar, para dar tratamientos, sino también para generar promoción de la salud, promover la salud, ¿no? Entonces, nosotros en las consultas médicas, por ejemplo, podemos ver cómo se intenta, o los médicos intentan generar una medicina preventivo-terapéutica. Mezclamos la parte preventiva, le decimos, mire, tiene que cuidarse, tiene que comer menos grasas, tiene que tener hábitos saludables, etcétera, etcétera. Entonces estamos generando una relativización de la salud pública en una consulta médica, ¿no? Pero al final le damos su tratamiento, ¿no? Le damos, mire, tiene que tomar esto, el otro, pero no se le da una importancia a la salud pública como tiene que ser. Ya Amartya Sen decía que la promoción de la salud no solamente es el manejo o el tratamiento de los pacientes, sino lo que se tiene que generar es un empoderamiento individual y colectivo de lo que es salud, ¿no? Entonces, se debe fortalecer un sistema de salud público potente que nos permita promocionar la salud. ¿Qué características tiene la salud pública? Como todos sabemos, requiere una intervención multidisciplinaria, ¿no? No solamente, como ya les mencioné, en el ámbito de la salud, en el ámbito biologicista, sino deben concurrir sectores de alimentación, nutrición, vivienda, medio ambiente, trabajo, educación, transporte, cultura, etc. Entonces tenemos que tener una visión mucho más amplia de los aspectos, por ejemplo, sociales, inclusive antropológicos, ¿no? Teníamos como experiencia, por ejemplo, un paciente que llegó de una comunidad nativa, Ashaninka, con una insuficiencia renal bastante marcada, que tuvo que requerir
hemodiálisis, ¿no? Hemodiálisis permanente, de por vida, porque ya tenía una infección, una insuficiencia renal crónica. Entonces, el trabajo no solamente se limita a llevarle al hospital que tenga este servicio. Por ejemplo, lo llevamos al hospital Rebagliati, le hicieron su primera diálisis y ¿después qué? Esa persona lo que quería era regresarse a su comunidad indígena porque ellos, más que nosotros, están acostumbrados a vivir en sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos, le ponemos en un albergue, hacemos de que, ¿quién va a sostener todo eso? Entonces, esos aspectos sociales, culturales, el Estado tiene que enfocarlo desde el punto de vista de salud pública. ¿Cómo hacemos el anclaje entre la ética, bioética y la salud pública? Definitivamente la ética y la salud pública están bastante relacionados y ya el que generó el nombre de bioética, que era Van Rensselaer-Potter, mencionaba que la bioética es un puente entre las ciencias biológicas y las ciencias humanas, ¿no? Es que era un puente necesario, básicamente por las consecuencias de desarrollo biotecnológico sobre el medio ambiente y la sobrevivencia de la especie humana. Entonces, ¿cómo relacionamos la bioética con la salud pública? Básicamente en el análisis de tres aspectos. La primera es la asignación de recursos de salud pública y estructuras de los sistemas de salud. La segunda, los posibles conflictos éticos existentes entre las acciones de salud pública versus la autonomía individual, cuando estamos hablando de derecho individual frente a derecho colectivo, y eso seguramente lo estamos viviendo ahora con lo de la obligatoriedad indirecta de la vacunación en nuestro país y en muchos países del mundo, ¿no? En otros países sí hay una obligatoriedad directa. Los dilemas de la salud pública para hacer frente a las consecuencias del actual desarrollo biotecnológico también es otro aspecto que debe tocar la bioética, como por ejemplo nuevas formas de aplicación tecnológica en el medio ambiente, en los métodos diagnósticos, etcétera, etcétera, hasta donde la tecnología no tiene límites, ¿no? O sea, si bien es cierto, todos ustedes seguramente están convencidos qué importante es investigar, qué importante es generar innovación tecnológica para el servicio de los seres humanos. También hay aspectos que no necesariamente generan bienestar, sino más bien por intereses de repente propios o por intereses comerciales, se van generando situaciones que deben ser discutidas oportunamente. Entonces, en términos concretos, hay principios que se establecen y estos van más allá de los 4 que todos conocemos en la ética, ¿no? Van mucho más allá de la autonomía, de la justicia, de la no maleficencia y la beneficencia que todos conocemos. Cuando uno habla de salud pública y uno habla de bioética, vas descubriendo que estos 4 principios son realmente insuficientes y tenemos que hablar de otros principios, por ejemplo, la solidaridad, que hemos visto vulnerada y ya les voy a explicar por qué, en esta pandemia, el principio de justicia, que sí está dentro de los 4 principios, el principio de vulnerabilidad, que es otro también interesante. Entonces, y dentro del principio de justicia, para hablar ya de salud pública, la teoría de Rawls propone que la distribución de recursos debe considerar lo siguiente, ¿no?
En principio se debe exigir una igualdad de distribución tanto de deberes y de derechos básicos en toda la población. Pero además dice, esto se complementa, no se queda ahí, que la distribución desigual, cuando uno va a hacer una distribución desigual, solamente tiene justificación si resulta en beneficio compensatorios para cada uno y particularmente para los menos favorecidos de la sociedad. Es decir, propone una distribución basada en equidad. Es decir, le doy más a quien más necesita. En eso se basa la teoría de justicia de Rawls o la teoría de justicia distributiva. Y ya enmarcado en la pandemia, como todos ustedes saben, a la fecha de hoy día tenemos aproximadamente 5.315.781 fallecidos, ¿no? En Perú hemos pasado, si no me equivoco, tenemos más de 201.800 fallecidos a la fecha, ¿no? Y en los países desarrollados, en este momento hay un rebrote. Para esta situación, ya casi llevamos 2 años, menos de 2 años, después de que se instauró el estado de emergencia en nuestro país y en muchos países del mundo, se establecieron medidas preventivas que son de salud pública de siempre, como el aislamiento, el distanciamiento, el uso de mascarillas y la identificación de casos y contactos. Estos han sido por años son las medidas más efectivas hasta la fecha, ¿no? La vacunación es la gran esperanza para detener la pandemia, para la detención de la pandemia, porque obviamente las medidas de prevención se deben dar siempre, pero siempre vamos a requerir ya el control total de la pandemia, y esta esperanza se ha generado sobre las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra, según los datos epidemiológicos de la OMS? Que se vacunen por lo menos 20% de cada país para poder nosotros disminuir el número global de defunciones y de alguna manera controlar la pandemia. Ese es un pedido que ha hecho la OMS a todos los países del mundo, y otro de los aspectos es que la vacunación total de individuos en un país va a determinar un aumento de mutaciones generando nuevas olas de SARS-CoV-2 y anularía los efectos de la vacuna. Es decir, explica que es importante que se tenga un porcentaje, una cobertura importante de vacunación, porque en todos los países del mundo, esto hay que aclararlo, porque si aplicamos lo que se está aplicando a la fecha, que es que yo, por ejemplo, en Perú o en cualquier otro país, yo establezco que mi cobertura de vacunación está a más del 90%, estoy aplicando lo que en el resto del mundo se llama como nacionalismo de la vacuna. Aparentemente estoy protegiendo a mi país, estoy protegiendo de que haya más contagios y más mortalidad, pero en realidad eso no es así. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos esta desigualdad en el acceso de la vacuna, vamos a tener serios problemas como lo que estamos viviendo en este momento con la variante Ómicron, ¿no? Y que estas variantes que probablemente sigan generándose puedan tener menos, o las vacunas tengan menos efectividad sobre estas variantes. Entonces, es importante, claro está, que todos los países alcancen un nivel de cobertura por lo menos la OMS decía más del 20%, y seguramente es mucho más, porque estamos creyendo falsamente que si protegemos a un país ya se está protegiendo, y cuando no es así, porque definitivamente en los demás países se van a generar
las variantes, y las variantes van a ir a diferentes países, y esto Europa principalmente lo está, y también los Estados Unidos lo está sufriendo las consecuencias. Les decía que hay un nivel de desigualdad en el acceso que finalmente va a prolongar la pandemia, porque según datos del Banco Mundial, menciona que prácticamente el 81% de vacunas se han administrado en países de ingresos altos, como ustedes ven el color verde, amarillo y rojo, de ingresos altos y medianos. Abajo, solamente está el 0.4% en países de bajos ingresos se han vacunado, ¿no? O han accedido a las vacunas. Entonces, eso significa que hay una distribución desigual de las vacunas, y va a depender de tu nivel de ingreso para que puedas poder adquirir y disminuir, obviamente, los casos de mortalidad y los casos también de hospitalización. Entonces, es clarísimo lo que está sucediendo a nivel mundial. Y podemos ver, por ejemplo, los Emiratos Árabes es el país que más se ha vacunado. Portugal, dentro de los países que más han vacunado en América Latina, está Chile y está Uruguay, por lo menos de América Latina, ¿no? Pero podemos ver también otros países del Asia, que más adelante lo vamos a poder ver mejor, cómo tienen un porcentaje de vacuna bastante bajo. Otro aspecto también que es importante que ustedes sepan es el acaparamiento de las vacunas en la mayoría de países de ingresos altos. Como ustedes ven, el 13% de la población de países de ingresos altos ha comprometido el 39% de las vacunas a nivel mundial, ¿no? Ellos solamente, los países de ingresos altos, tienen el 13 o constituyen el 13% de la población mundial, pero han acaparado casi con 39% de las vacunas. Es decir, tienen más de lo que necesitan, cuando en otros países no han alcanzado ni siquiera el 10% de su cobertura en vacunación en su población. Este mapa muestra cómo los países que menos se han vacunado, podemos ver los países del Asia, son los que menos acceso a la vacuna han tenido, y los países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera, son los que más acceso han tenido y tienen a la vacuna. Sin embargo, enfrentan una situación en términos de los antivacunas, y también ahí hay un conflicto ético entre el derecho colectivo y el derecho individual. Eso lo vamos a ver más adelante. Como les decía, por ejemplo, en el Congo, a la fecha de hoy, tienen un total de vacunados con 2 dosis, completamente vacunados, un 0.1% en el Congo. Y en Sudáfrica, donde se ha generado la variante Omicron, tiene un porcentaje de menos del 10% de vacunación. Y en los Emiratos Árabes tienen, como ustedes ven, totalmente vacunados, es decir, con 2 dosis tienen 92%. Y al menos una dosis, inclusive se dan al lujo de poner 101%. Y dosis adicional ya cuentan con un 33% de la tercera dosis. Entonces, hemos visto cómo la desigualdad en la distribución de vacunas genera una situación de injusticia, ¿no? En términos de distribución de las vacunas, que en realidad el objetivo es el salvar vidas, ¿no? Entonces, los que más tienen, más acceden a las vacunas.
Eh, en términos de asignación de recursos y estructura del sistema, y vamos a ir ya a nuestro sistema de salud. Todos ustedes saben que nuestro sistema de salud es un sistema fragmentado, segmentado. Tenemos dos grandes subsectores, uno es el público y el otro es el privado. Dentro del público también tenemos al Ministerio de Salud, tenemos al Ministerio de Defensa, del Interior y de Trabajo a través de Salud, ¿no? Y en el subsector privado están las entidades prestadoras de salud y las otras vinculadas. Lo que se ha hecho en los últimos años, especialmente en la última década, es intentar fortalecer a las entidades prestadoras de salud, a las EPS, ¿no? Porque el subsector público se ha visto abarrotado con la atención de la salud, ya los sistemas están colapsados. Entonces lo que hace es pagar y fortalecer a las entidades prestadoras de salud para que éstas brinden el servicio a un costo bastante alto, ¿no? Entonces es inexplicable cómo podemos fortalecer a estas EPS que son privadas y el Estado fácilmente les provee de financiamiento y no genera una distribución en términos ya financieros para fortalecer el sector público. Y esto es en temas de, básicamente, de establecimiento de salud para la asistencia, ¿no? Entonces, ese es un sistema, en conclusión, tenemos un sistema de salud peruano que según la Organización Mundial de la Salud no es el ideal. ¿Por qué? Porque no tiene una atención primaria de la salud fortalecida, que es lo que seguro hubiera evitado muchas muertes durante esta pandemia. Creo que ahora nos damos cuenta que nuestro sistema de salud, bueno, antes también, décadas nos hemos dado cuenta que nuestro sistema no era el mejor, ¿no? Era un desastre prácticamente, y con la pandemia prácticamente se ha mostrado y se ha desnudado la realidad del sistema que lamentablemente ha costado muchas vidas en nuestro país. Es así que, por ejemplo, en América Latina tenemos en promedio tenemos 3.8 de gasto público y privado en gasto público, pero en Perú, como ustedes pueden ver, tenemos un 3.3 del gasto público para salud, comparado con otros países, por ejemplo, Nicaragua, Surinam, Colombia, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Cuba, que tienen alto porcentaje de inversión o de gasto público en salud. Es interesante que Brasil, por ejemplo, a pesar que tiene un sistema único de salud, tiene un gasto público de 4% y un gasto privado de 5.5%. Ese es otro indicador también de cómo va nuestro sistema de salud, el número de médicos por población y las camas hospitalarias, ¿no? En tasas en América Latina. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los países de los organismos de cooperación de desarrollo y económicos, de desarrollo económicos, la OCDE, tienen una gran diferencia con los países de América Latina, ¿no? Y el Caribe. Por ejemplo, Alemania tiene aproximadamente más de 60 médicos por 10.000 habitantes. Y tiene además 8 camas hospitalarias por 1.000 habitantes. Vayámonos a Perú. Tenemos 8 médicos por 10.000 habitantes y tenemos menos de 2 camas hospitalarias por 1.000 habitantes. La diferencia es bastante grande.
¿no? Y así otros países comparados con los de la OCDE en realidad tienen un sistema de salud bastante insuficiente, ¿no? Y eso muestra por qué América Latina tiene un porcentaje de muertes bastante alta comparado con otros países. Entonces, cuando surgió la pandemia y cuando se analizaron la data de mortalidad y los datos de mortalidad por exceso de muertes, se hacían todos la pregunta de cómo Perú tiene la más alta tasa de mortalidad por exceso de muertes en el mundo. Entonces, muchos países decían, ¿qué pasó? ¿Por qué Perú? ¿No? Entonces, las respuestas para nosotros no son difíciles de dar. Perú, como ustedes saben, al inicio tenía aproximadamente solamente un promedio de 300 camas UCI en todo el país. Ese era el número. Si ahora se ha llegado a tener 1.656 camas de UCI para una población de 33 millones, obviamente sigue siendo insuficiente comparado, por ejemplo, con Colombia, que tiene alrededor de 1.800 camas, ¿no? Solo en la capital, o sea, en Bogotá, donde residen 8 millones de personas, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos una insuficiente cantidad de camas UCI. Seguimos teniendo, a pesar que prácticamente se ha cuadruplicado el número de camas por la pandemia. Otra de las respuestas de por qué tanta mortalidad es porque tenemos poblaciones y geografías diversas, un acceso a los servicios de salud bastante precario, una pobreza profunda, viviendas hacinadas y multigeneracionales también, ¿no? Vive el papá, los hijos, los abuelos, etc. Nos dimos cuenta que también se había centralizado en un solo laboratorio nacional las pruebas para la COVID-19, ¿no? Solamente se hacía en el Instituto Nacional de Salud y no habían otros laboratorios que pudieran hacerlo. Tenemos que ser conscientes de que ha habido también una inestabilidad política con prácticamente 4 presidentes en un quinquenio y un mercado laboral que depende de la informalidad, ¿no? Tenemos prácticamente 70% de población que tiene empleo informal. Eso también obviamente ha impactado en la mortalidad, porque como ustedes saben, había mucha gente que cuando ya se pasó un mes de cuarentena, la gente empezó con toda justificación, empezó a regresar a sus pueblos de origen, empezó a salir a trabajar porque obviamente el trabajo se centra en el trabajo informal. O sea, si no trabajas hoy, no comes. Hay un estudio hecho por miembros de la Universidad de Israel y de Alemania, donde hacen un seguimiento del exceso de muertes y obviamente ahí demuestran que Perú ocupa el primer lugar, esto el 27 de junio de 2021. Y dentro de América Latina, como les había mencionado, América Latina representa alrededor del 26% del total de muertes en el mundo. El 26%. O sea, nosotros como América Latina tenemos una población de 8.4% de toda la población del mundo. Solamente con 8.4% de población mundial, nosotros representamos casi el 30% de mortalidad en el mundo, ¿no? Entonces, eso sí es impactante. Asimismo, en América Latina, al menos ha habido casi 43 millones y medio de contagios documentados y 1,5 millones de muertes, como les había mencionado, a causa del coronavirus.
Aquí, como pueden ver en esta gráfica, Perú ocupa el primer lugar con una mortalidad de 620.1 y en ese momento un total de 198.000, ¿no? Ahora tenemos, como les mencionaba, más de 200.000 fallecidos. No solamente, bueno, estamos premiados en realidad, no solamente ocupamos el primer lugar en exceso de muerte, sino también en las estimaciones a nivel mundial que se han hecho sobre niños afectados por orfandad asociados a COVID-19 y la muerte de sus cuidadores. Esto muestra que 1 de cada 100 niños peruanos perdió a su madre, padre, abuelos o apoderados. Entonces, Perú está situado como el país con mayor tasa de niños huérfanos en el mundo a causa de la pandemia. Otro aspecto es que la evidencia muestra también que los niños que pierden a sus cuidadores a futuro tienden a sufrir problemas de salud, no solamente física, sino también mental, emocional, inclusive maltrato, ¿no?, por sus familias. Entonces, este es un aspecto muy relevante de la salud pública que se tiene que evaluar post pandemia, como una consecuencia de la pandemia. Entonces, tenemos un sistema de salud con una precaria atención primaria de la salud, sin ventiladores mecánicos suficientes. Cuando nosotros enfrentamos la pandemia, no había el número de especialistas y médicos intensivistas suficiente, no teníamos equipos de protección personal, el oxígeno prácticamente se convirtió en un medicamento que era monopólico, ¿no? No había más que una empresa que vendía a todos los demás los medicamentos, también poco accesibles, los sueldos precarios, una distribución de factores de riesgo con altos niveles de hipertensión, obesidad, diabetes mellitus, todo eso asociado al empleo informal, al centralismo, donde Lima tiene una alta densidad poblacional, donde hay 3.700 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Viviendas estrechas, hacinamientos, sistemas de transporte abarrotado, necesidad de trabajar, migración masiva de 170.000 familias y un porcentaje importante de pobreza extrema. Todo ello se aunó para que lamentablemente tuviéramos las muertes que tuvimos, lamentablemente, y nuestro país se convierte pues en uno de los primeros países a nivel del mundo, ¿no?, con mortalidad. Esto es importante en el marco de la salud pública también, son resultados de una investigación donde la prevalencia de SARS-CoV-2 se asocia con bajos niveles socioeconómicos y con hacinamiento de un país con limitados ingresos. Entonces, esto sí muestra que hay una transmisión generalizada y muestra esa asociación, ¿no? Entonces, a más pobre, más prevalencia de SARS-CoV-2, y esto también está asociado a hogares hacinados. Y se ha demostrado que la alta densidad poblacional, el hacinamiento hace que las epidemias sean más prolongadas y tengan tasas de ataque más altos, como lo que pasó en la segunda ola, ¿no? Entonces, esto para que vean cómo la distribución de recursos en términos de salud pública ha sido efímera, ha sido insuficiente, prácticamente por décadas la salud pública ha sido aislada y más bien, creo yo, se ha fortalecido la parte curativa más que la parte preventiva.
Los conflictos éticos entre las acciones de salud pública confrontadas con la autonomía individual. Es otro aspecto de la salud pública y la ética, ¿no? Aquí podemos conversar muy largo. La imposición, por ejemplo, de la obligatoriedad de la vacunación a los ciudadanos por el Estado, aún en contra de su voluntad, se justifica bajo el principio de no maleficencia, pues la persona infectada puede ser un vehículo de contaminación de terceros. Entonces, aquí lo que se pretende mencionar es que el Estado tiene la prerrogativa de inclusive obligar, y la única excepción sería porque esta va a dañar a terceros. Así, por ejemplo, el Estado impide que se fumen en lugares públicos, que también que haya control del consumo de alcohol en las calles, básicamente porque hay daño a terceros. Entonces, en esta discusión que existe, en la cual mucha gente quiere que prevalezca el derecho individual, ¿no? Desconocen prácticamente lo que deben de promover, que es parte del principio de solidaridad, el daño a terceros. Es decir, yo no puedo agarrar, quizás eso es lo que está haciendo este país, y veo que algunos otros también, es que, bueno, ok, tú no te vacunes, respeto tu derecho a no vacunarte, pero ojo, no puedes ir a trabajar y puedes estar transmitiendo el virus, y puedes generar un alto gasto, inclusive a la asistencia médica, innecesariamente. Quizás ahí se justifica más. Sabemos que los vacunados también pueden transmitir. Hay investigaciones que han demostrado que la transmisión es menor, obviamente comparado con las personas que han sido no vacunadas, pero definitivamente hay aspectos que sí tienen que ser considerados en términos de solidaridad, en términos de no maleficencia. Entonces, desde el punto de vista ético, puede prevalecer el derecho colectivo frente al individual. Más aún cuando esta vacuna no ha demostrado hasta la fecha grandes efectos adversos. No es que no existan, por supuesto que hay, como todas las vacunas. Y tampoco a largo plazo no hay. Datos de seguridad a largo plazo no los hay, obviamente sabemos las razones, pero sí ha demostrado obviamente disminuir la mortalidad, el número de hospitalizaciones, y esperemos que la transmisibilidad a futuro también de alguna manera se demuestre. Sin embargo, el Estado de alguna manera tiene que asumir a través de las normas correspondientes esta obligatoriedad indirecta, ¿no? Que lo que se viene haciendo, es decir, vas a trabajar, el empleador puede requerir que esta persona esté vacunada sí o sí. Luego, dentro de las acciones de salud pública versus la autonomía individual, tiene que haber una promoción de la propuesta a partir de la información y la comunicación. Eso es lo ideal. Es decir, que la persona esté lo suficientemente empoderada, y eso es salud pública, esté suficientemente empoderada de conocimiento que sea generada desde la validez científica, ¿no? Y sea educada. Entonces, cuando de ahí nace la decisión de las personas, creo que podemos estar mucho más tranquilos, porque ahora entendemos que hay mucha gente que por cuestiones religiosas, fundamentalistas o por creencias no permite la vacunación.
otros aspectos relacionados a los dilemas de salud pública y las consecuencias del actual desarrollo biotecnológico, ya les había mencionado. La medicina predictiva, por ejemplo, ¿no? La amniocentesis, todos los métodos de repente diagnósticos para reconocimiento precoz de enfermedades, malformaciones fetales, genera un debate importante, ¿no? Por el diagnóstico, por ejemplo, predictivo para un hipotiroidismo, para una trisomía 21, ya, ¿qué pasaría si yo me pongo a hacer este diagnóstico a todos los recién nacidos, ¿no? Y encuentre que este niño va a tener trisomía 21, el otro va a tener diabetes tipo 1, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo manejo? ¿Qué hago? ¿Sirve de algo realmente? Se genera todo un enfoque utilitarista, como seguro que ustedes han leído en sus lecturas. Entonces, todos estos debates también se vienen realizando y todas tienen un límite, ¿no? Mientras no afecten el bienestar de todas las personas. También, por ejemplo, la prohibición de alimentos transgénicos, ¿no? ¿Qué daño hacen a largo plazo estos alimentos transgénicos, no solamente a la salud de las personas, sino también al medio ambiente? ¿Cómo se debe garantizar la privacidad y la confidencialidad en este mundo donde las redes sociales se han convertido prácticamente en los oídos y las palabras de las personas de manera pública, ¿no? La inteligencia artificial, nuestros datos ya no son nuestros datos, ya cualquiera puede estar viendo, de repente yo me intereso en algo, al día siguiente me salen en la computadora 10 propagandas sobre lo que ayer me interesé. Entonces es increíble cómo este sistema en términos de privacidad y confidencialidad se ha roto, ¿no? Y hasta dónde los humanos podemos develarnos, ¿no? Hasta dónde el respeto por las cuestiones personales se pueden dar. Y esto también tiene un trasfondo económico, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces ya saben toda nuestra información y subliminalmente nos viene información de qué comprar, de qué hacer, de cómo actuar, de qué película ver, etcétera, etcétera. Todo ello genera un debate ético y también un debate en la sociedad que sí se debe promover. Y para ello nosotros debemos establecer de que las cuestiones relacionadas al enfrentamiento de situaciones como una pandemia o como una situación de salud que prevea alta mortalidad o problemas de morbilidad a largo plazo es realizar investigaciones. Entonces, el país se ha enfrentado en esta pandemia, que es un reflejo de todo nuestro sistema, a problemas no solamente de acceso desigual de la vacuna, sino hay otro problema central que es la dependencia de nuestros países a nosotros mismos, no solamente investigar, sino innovar, ¿no? No había mascarillas y no sabíamos qué hacer, no había mascarillas. Entonces el país no produce mascarillas. Vacunas ni qué decir, o sea, pensar, por ejemplo, desde nuestro país, tener un laboratorio para la producción de vacunas es como que, bueno, pues ponte a soñar, ¿no? Porque para empezar se necesita mucho presupuesto. Entonces, y el presupuesto que se necesita no está asequible. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque te tocó así, pues, ¿no? O sea, vives en un país subdesarrollado y te tocó. Entonces, esas cosas se tienen que empezar a discutir. Porque, si bien es cierto, hay países de altos ingresos que tienen, por ejemplo, un gasto bruto interno en investigación y desarrollo 3.3, 3.18, y ellos van a seguir siendo más ricos porque ellos mismos van a producir
sus insumos, sus vacunas. Nosotros, a pesar que somos pobres, no podemos investigar, no podemos innovar y tenemos que comprar a precios altísimos. Y ese es otro tema también que se debe someter a debate. La transparencia de la compra de las vacunas. ¿A cuánto? No lo sabemos. ¿Bajo qué condiciones? Tampoco las conocemos. Entonces, los países desarrollados invierten. Prácticamente tienen no menos de 1.5 de gasto bruto interno en I+D. Esta es información solamente ahí hasta el 2018. En cambio, en países de América Latina, casi todos tenemos menos del 0.5 de gasto bruto interno. El Perú tiene 0.13%. Es prácticamente uno de los últimos países que tiene un gasto bruto interno en investigación y desarrollo. Esto es un indicador a futuro de que nuestro país siga siendo un país poco desarrollado, que innove de manera limitada, que investigue de manera limitada. Lamentablemente sí, porque necesitamos financiamiento para ello, necesitamos empoderar a que hayan especialistas, que hayan maestrandos, doctorados, y uno de los aspectos interesantes, por ejemplo, que conocía en Brasil, es que casi el 80% de la inversión en investigación lo enfocaban a que el personal tenga maestría y doctorado. Entonces, esa es una inversión que se debe generar y se debe realizar en muchos países como el nuestro, ¿no? Entonces, lamentablemente, tenemos que promover de que haya mayor financiamiento en nuestro país para I+D. ¿Qué perspectivas tenemos desde el enfoque de salud pública y ética en el contexto de pandemia? Es la exención de los derechos de propiedad intelectual no relacionados al comercio, es decir, que levanten las patentes, cosa que no ha pasado y que es muy complicado porque la industria farmacéutica se niega a proveer la propiedad o los derechos de propiedad intelectual a los países para que produzcan de alguna manera estas vacunas en sus países, ¿no? Entonces, esto tiene un fin que es la mayor equidad en el acceso de la tecnología para hacer frente a la COVID-19. O sea, ni en peores situaciones como esta se ha podido generar la exención de derechos de propiedad intelectual, de patentes. Pero hay que ser conscientes que las patentes no son el único bien, o sea, que amerita exención, sino también otros insumos, ¿no? Los métodos diagnósticos y otros tratamientos relacionados contra COVID, ¿no? Porque de repente nos dicen, bueno, abro, como en un momento se mencionó, ya muy bien, voy a dar la exención de derechos de propiedad intelectual y lo que no dan o lo que no proveen es del derecho intelectual de los insumos para ello. Entonces no sirve de nada, ¿no? Para métodos diagnósticos y tratamientos también. Últimamente, la OMS ha provisto de autorización a 2 antivirales, el Regeneron y el Casirivimab, ¿no? Perdón, Regeneron y Roche, que son 2 laboratorios de la industria farmacéutica, han sacado 2 antivirales, que es el Casirivimab y el Indevimab, ¿no? Aprobados por la OMS, pero cada uno está en 700 y 1.800 euros. ¿Quién accede a estos 2 antivirales? ¿Va a ser posible eso? ¿No? Aparentemente estos 2 antivirales lo que hacen es prevenir la forma grave de la enfermedad. Entonces, no solamente se requiere la exención de derechos de propiedad intelectual en este mundo globalizado,
sino también una transferencia de tecnología a países de bajos y medianos ingresos con autosuficientes, que son prácticamente poco autosuficientes, ¿no? En la producción y suministro de vacunas. No solamente para eso, sino también para medicamentos, para que se facilite la producción de esta tecnología y un poco evitando la dependencia de lo que les estoy mencionando. También mencionarles que la COVID-19 ha representado una de las mayores amenazas para la salud pública en el siglo XXI, ¿no? Y ha puesto sobre la mesa las discusiones con un enfoque ético, ¿no? Muchos países, la mayoría de países, ha conformado un grupo de ética ad hoc en sus ministerios para que dé el sustento ético y bioético para la toma de decisiones. El país, Perú, también tiene en el Ministerio de Salud un equipo de alto nivel de aspectos éticos que viene proveyendo de sus opiniones totalmente independientes al ministerio para no vulnerar los derechos de las personas. Entonces, esta amenaza de la pandemia que afecta a todos los países, pero hay que tener en cuenta también que es especialmente grave para las personas y poblaciones vulnerables que viven en países de ingresos bajos y medianos, ¿no? Eso no hay que olvidarlo porque es una realidad. Entonces, es importante, es urgente la necesidad de reducir la desigualdad, fortalecer los sistemas de salud y protección social y cuidar nuestro bienestar y trascender la medicina basada en evidencias para la toma de decisiones. Eso es muy importante. Como ustedes han podido ver seguramente, no sé si a través de la noticia, en nuestro país al inicio de la pandemia, en abril, mayo, se veía una desesperación totalmente explicable de parte de los médicos en las unidades de cuidados intensivos, en las emergencias, etc. Entonces, un grupo de expertos mencionaba, tenemos que hacer algo, tenemos que dar algo, ¿no? Entonces se empezó a generar medicamentos como la hidroxicloroquina, la ivermectina, la acitromicina, anticoagulantes, corticoides, etcétera, para el manejo. Entonces no teníamos evidencia de cuál era en realidad la efectividad de estos medicamentos frente al manejo de ellos. Sin embargo, la cantidad de personas que fueron sometidas a estos tratamientos fue casi total. Finalmente los estudios fueron demostrando que, por ejemplo, hidroxicloroquina no tenía efectividad, ivermectina no ha habido ningún estudio que demuestre que ha sido efectivo. Los corticoides sí han demostrado que son efectivos, pero en la etapa grave de la enfermedad y para el uso como lo hacen en las unidades de cuidados intensivos, igual que los anticoagulantes, no de uso comunitario, sino en las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, después salieron el hidróxido de cloro, etcétera, etcétera, que de verdad ya lindaba con que si tengo evidencia que no sirve, ¿para qué lo sigo dando? Entonces es una medida de salud pública porque estaba en una directiva del Ministerio de Salud, o sea, se aplicaba a la salud pública. Entonces, ahí hago hincapié de que toda medida relacionada a la salud pública y que tenga un respaldo de validez científica es ética. Mientras no tenga validez científica, no se puede considerar ética. Yo entiendo que la situación de premura, de urgencia, de salvar vidas puede hacernos tomar decisiones, pero ahí hay que ser bastante prudentes. Porque podríamos generar mayor daño que beneficio.
Voy a concluir mencionando que los problemas de salud pública solamente pueden ser enfrentados mediante una acción estatal intersectorial. No podemos derivar la responsabilidad del Estado a la parte privada. ¿No? Podemos decir, bueno, usted en la consulta médica diga que coman poca grasa, de que bajen de peso. O sea, mi rol como Estado de promover la salud pública la estoy delegando. Habría que hacer un estudio a ver qué impacto tiene lo que dicen los médicos en las clínicas o en los hospitales realmente frente a la generación de estos factores de riesgo. Ya como les mencioné, los vuelvo a repetir, Amartya Sen mencionaba que la promoción de la salud es el empoderamiento individual y colectivo. Ese es el rol de la salud pública y es el rol del Estado. Es indelegable. Y el desafío bioético actual es ampliar la participación y capacitación de las comunidades para la adopción de estilos de vida, la preservación del medio ambiente, ampliar su poder decisorio sobre las políticas de salud pública, ¿no? Con un enfoque intercultural, con un enfoque social, con un enfoque antropológico, social, etc. Entonces existe una necesidad de una salud pública que priorice los principios de solidaridad, justicia y equidad frente al individualismo predominante en nuestra sociedad. Como ustedes seguro se han dado cuenta, todo se enfoca al individuo. Esa ha sido nuestra orientación, siempre. Inclusive en los cursos de ética, siempre se orienta a la asociación médico-paciente. Pero eso no es la ética, eso no es la bioética, va mucho más allá, ¿no? Entonces, no hagamos tubular nuestro conocimiento de la bioética y mucho menos de la salud pública. Entonces, la salud pública debe orientar sus actividades tratando al hombre como un ser integral en sus dimensiones biológica, social, psicológica, económica y cultural, y no con enfoque exclusivamente biologicista. Termino entonces mencionando que el rol protector del Estado debe hacerse cargo de estas injusticias básicas, para lo cual ha de desarrollar una salud pública más robusta, más abarcadora, en oposición a impulsos de la nueva salud pública que traslada al mercado lo que es función estatal, lo que ha generado y ha aumentado, según los datos que se muestran en mucha bibliografía, la inequidad y la desprotección de los más vulnerables o los más desposeídos. Muy bien, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, no sé si me escuchan. Doctora, sí se le escucha. Ah, ya, perfecto. No sé si tienen alguna consulta. Yo tengo una consulta, doctora. Sí, Cuando, dime, Juan. cuando vimos el tema de